Nos ponemos de pie para recibir al próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Yo vengo de una tradición democrática y hasta el último segundo de mi vida voy a luchar por esos valores. Y creo que las organizaciones partidarias no tienen dueños. Cuando la vida me quitó a mi tío, yo seguí. Cuando la vida me quitó a mi padre, yo seguí. Y cuando un golpe de desgracia me quitó a mi hijo, yo seguí. Óiganlo donde tienen que oírlo. Yo voy a seguir. Llueve, truene o haga viento. Vayan a sus casas, vayan a sus barrios, díganle a sus hijos, a sus hijas, a sus compañeros que a ustedes prefieren a uno que se parece a ustedes. Y les juro por la gracia de Dios que a mí no me devuelve nadie. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenido a Irreverente y Directo. Hoy lunes 28 de febrero, ya terminó el mes. Se fue febrero ya, un mes intenso, muchas actividades, un mes del amor, de la amistad, de carnavales, mes patrio también. Ayer se conmemoró la independencia de la República Dominicana, un día importante en nuestra historia, donde ese grupo de héroes dominicanos decidieron que la República Dominicana se separase de manera definitiva del yugo haitiano, un yugo que por 22 años impuso su modelo de gobierno, de su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, pero que realmente no pudo, si se quiere, haitianizar este lado de la isla. Y esos dominicanos de aquel entonces decidieron que tenían derecho, Luna, a tener su propio espacio para la convivencia armónica en torno a sus culturas, sus costumbres, sus tradiciones, que es lo que fundamentalmente abogan los ucranianos, porque no es solo la independencia política de Rusia, sino también el tema de la libertad democrática. En Rusia no hay democracia. En Rusia no hay democracia, no hay respeto a los derechos fundamentales de la gente, no hay libertad de expresión ni libertad de prensa. Pero de Rusia vamos a hablar después, porque ayer en la República Dominicana el gobierno dominicano tuvo que rendir cuenta al pueblo dominicano, obedeciendo a un artículo de nuestra Constitución que obliga a los gobiernos cada 27 de febrero a rendir cuentas. Y el presidente se dirigió a todo el país, a la Asamblea Nacional, sobre las ejecutorias del gobierno. Hoy están con nosotros 3 connotados dirigentes políticos que nos van a dar una visión, señores, de lo que dijo el presidente y para uno entender y comprender las distintas posiciones que hay en la sociedad dominicana. Un discurso de 2 horas del presidente. Sí. Uno de los más largos de los últimos años de gestión presidencial en la República Dominicana. Un discurso
que realmente, bueno, la gente ayer, inclusive vi una persona que me dijo, el presidente Abinader se consagró como un gran estadista. Un discurso donde hizo una reseña de todo lo que han sido sus ejecutorias gubernamentales, las decisiones importantes de cómo su gobierno ha podido, si se quiere, derrotar esta pandemia sanitaria que nos tenía de rodillas, un presidente que ha creado las condiciones para un crecimiento económico de más de un 12%, la estabilidad cambiaria, que no solo se ha fortalecido, no solo no se ha devaluado el peso, sino que se ha fortalecido más de un 1%, a diferencia de muchos países de la región, donde han tenido realmente niveles importantes de inflación y depreciación de sus monedas. Con nosotros van a analizar ese discurso. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Sí, vamos a entrar rápido. Por la fuerza del pueblo, que está representada, señores, por el ex ministro de Obras Públicas, que es una voz que, si se puede decir, tiene mucha categoría para analizar este discurso, porque fue ministro de Obras Públicas y nos puede dar una luz sobre la propuesta o la ejecutoria que tuvo el gobierno en materia de infraestructura y de obras del Estado. Estamos hablando, señores, de don Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, del partido, yo no sé si de Leonel, ¿verdad? Pero el partido de Leonel. También están por el partido oficialista, está el diputado Elías Báez, que es un vocero del presidente Luis Abinader, es también diputado por el municipio de Santo Domingo Oeste del PRM y que también estará con nosotros dando esa visión oficialista sobre el discurso del expresidente Leonel Fernández. Y Jorge Félix Pacheco. Jorge Félix Pacheco, que es miembro un jovencito del PLD, con un comité político ¿verdad? Sí. de la era prehistórica, pero ha elegido a sus voceros jovencitos, jóvenes, para que los represente en la vocería. Y darle los buenos días a los tres invitados. La oportunidad. Muchas gracias. Don Freddy Pérez. Mira, un honor. Elías, todavía estamos en un problemita técnico, pero ya en breve resolvemos lo de Elías. Don Freddy, vamos a iniciar con usted, de la Fuerza del Pueblo, a una pregunta genérica. La valoración que tiene la Fuerza del Pueblo sobre el discurso del presidente Luis Abinader, en términos genéricos, para después entrar en los detalles. Claro, en términos genéricos, obviamente, fue un discurso llamando a la población a que cierre fila en torno a él. Indiscutiblemente lo que está pidiendo y lo que dijo en su idioma corporal es importante. Es un discurso reeleccionista, porque en realidad a nuestro modo de ver, si analizamos área por área, realmente no cumplió lo que prometió la primera vez que fue al Congreso. Pienso que sería el presidente que menos oposición ha tenido. ¿Cómo? ¿Cómo así, ingeniero, que menos oposición ha tenido? Explíqueme. Bueno, porque la misma pandemia que ha afectado al mundo, en realidad unificó el país. Y estando el presidente Abinader dirigiendo a la nación, pues no recibió la oposición tradicional de los partidos, que le dan 100 días a un presidente. Eso no se vio realmente. Y además de eso, es importante resaltar que en ese proceso de la primera presentación al Congreso, ofreció una cantidad de obras importantes para el país, ojalá que se puedan concluir, no importa, pero muchas de ellas ni siquiera la mencionó esta vez, y la que mencionó tampoco se han terminado. Entonces entendemos que realmente no cumplió con lo que él mismo prometió. Jorge, dice, y tú lo acabas de escuchar, ¿sí?, que este gobierno ha carecido de oposición.
Ayer ustedes hicieron algo que para mí tienen que estar en los récords Guinness. Ustedes reaccionaron al discurso del expresidente Leonel Fernández, del presidente Luis Abinader, casi de manera instantánea, con un documento que hasta lo leyeron en teleprompter. Y me parece a mí un acto opositor que no hubo sensatez a la hora de hacer una evaluación a lo que dijo el presidente en términos genéricos. Yo estoy entrando ahora a los genéricos para después entrar a lo particular de discurso. Cuando Freddy dice que este gobierno no ha tenido oposición y lo que ustedes hicieron ayer le da mérito y fuerza a lo que dice don Freddy de la Fuerza del Pueblo, que es un opositor, yo tengo la impresión de que es cierto lo que él dice. Bueno, si a ti no te llegó el discurso, tienes que revisar en qué grupo tú estás, porque ese discurso del presidente Luis Abinader estaba rodando en los grupos de WhatsApp 2 horas antes de las 10 de la mañana, que es la hora que está convocada la prensa, los legisladores y todo para iniciar lo que es la Asamblea Nacional y la rendición de cuentas. O sea, eso estaba rodando y obviamente le llegó a PLDistas, PRMistas, dominicanos, a PRDistas, a la gente de la Fuerza del Pueblo, y obviamente fue un tiempo sumamente prudente para uno evaluar el discurso. Desde mi punto de vista, el gobierno dominicano debe de pasar de las promesas políticas a las políticas públicas. Han llenado el país de muchas promesas que lamentablemente no la han cumplido. Uno quisiera que la cumplieran, porque si al país le va bien, si el presidente Luis Abinader lo hace bien, todos nos beneficiamos, porque al final el principal partido de todo debe de ser el Partido República Dominicana. Pero lamentablemente se ha quedado corto en lo que tiene que ver con eso. Sobre si eso no es reeleccionista el discurso, desde mi punto de vista, todo lo que se ha montado ahí siempre hace un discurso reeleccionista. Esa no es una rendición de cuentas. Ojalá que una próxima generación de políticos hagan lo que verdaderamente es eso ahí, una rendición de cuentas, ministerio por ministerio, de manera clara, de manera precisa. Pero nada, los dominicanos nos quedamos así, en expectativa. El año pasado, por ejemplo, el presidente prometió 11,000 viviendas en un año, solamente se completaron 95. Prometieron el tema del aumento salarial de los policías y eso se ha quedado muy bajo. O sea, muchas promesas incumplidas. Ojalá que en este nuevo año, que es un nuevo año, una nueva oportunidad, el presidente Abinader cumpla con su palabra, porque la población dominicana exigía un cambio. Y de verdad los cambios son, digamos que positivos, porque traen cosas buenas. A lo mejor si no hubiese habido cambio, yo no tuviera la oportunidad de ser miembro del Comité Central, de haber ganado y tener un espacio en el Partido de la Liberación Dominicana. Los cambios son buenos, pero ¿qué pasa? El cambio que sucedió fue que teníamos una mayoría morada o una mayoría verde, en el caso de la Fuerza del Pueblo, ahora tenemos una mayoría blanca. Entonces, ¿qué pasa? No hay discusión en el Congreso. Tenemos un Congreso que le aprueba préstamos express al gobierno de turno. Jorge, y ojalá antes de entrar Elías, porque ahí tenemos ojalá que tengamos diversidad en un futuro. Y Elías, yo sé que está de acuerdo conmigo. Antes, porque tenemos una situación que el camarógrafo aquí de nosotros se desapareció y una persona lo está sustituyendo. Hay que hacer la toma, Elías. Pero mira, Jorge, en ese punto ahí, tú dices que no hay discusión en el Congreso Nacional, pero el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen presencia en el Congreso Nacional. ¿Por qué no incentiva la discusión en torno a temas importantes de la agenda nacional? Es que ya al final, cuando hay una mayoría mecánica, sucede lo que siempre ha sucedido en este país. Yo creo que el cambio verdadero llegará aquí cuando tengamos diversidad en los ayuntamientos, diversidad en los temas de los consejos regidores, diversidad en lo que tiene que ver con el Congreso Nacional. Es que no se discuten. Cuando hay una mayoría de 28, 32, 31 senadores, no hay forma de discutir nada, porque ahí se aprueba lo que dice el amo y señor de turno. Entonces eso hay que cambiarlo. Pero eso se hacía cuando pero yo lo reconozco, pues yo te estoy diciendo eso, pero ven acá, claro. Eso hay que cambiarlo, esa cultura de eso. A lo mejor, Elías, tú has escuchado las expresiones que han usado los dos representantes, tanto del PLD y de la Fuerza del Pueblo, sobre el gobierno. Pero a mí me luce que el gobierno, el presidente de la República Dominicana, se siente molesto con la oposición que hay. Don Freddy hizo unas aseveraciones de que no se habían cumplido
con ciertas obras que había hecho el gobierno. Ayer el presidente, en un fragmento de su discurso, especificó de que siente molestia por la opinión pública que generan los dos sectores opositores. Después de tú escuchar lo que ha dicho el representante de la Fuerza del Pueblo, el representante del PLD, e incluso fuera de aquí, en el escenario no lo han dicho, pero fuera de aquí han llamado que ha sido un discurso de mentira lo que dijo ayer el presidente Luis Abinader. ¿Tú entiendes que son desafortunadas las expresiones que se usan contra el gobierno de Luis Abinader, o tú entiendes que la oposición en este país está actuando de acuerdo a los criterios que ameritan la situación? Mira, lo primero es que hoy nosotros estamos bien. Digo, ahí te llamó el del PLD, Jorge dijo que ustedes son sello gomígrafo del gobierno. Él lo dijo. ¿Cuál es la ahí, posición suya, Elías? Y él ya lo decía antes, cuando el PLD era la mayoría, ¿Cuál es la porque es la posición? realidad, viejo. Siempre se ha dicho eso de todos los congresos del Sí. mundo. Mira, primero tenemos que ir hacia 2 años atrás, donde el mundo estaba asustado y enfermo. Ajá. Es lo primero. Nosotros, ustedes saben que mucha gente cercana se nos fue porque le llegó la muerte producto de la enfermedad del COVID. Estábamos en pandemia, en enfermedad, en crisis. Y primero tenemos que verlo por ahí, del problema que teníamos. Que gracias a Dios llegó un partido y un presidente con un sistema de cambio para que hoy en día hayamos salido de esa pandemia de manera no como ha pasado en otros países que han quedado en crisis. Aquí, a pesar de la pandemia, crecimos el año pasado más que cualquier economía del mundo. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Que hay cosas que se han hecho como préstamos, hay cosas que quizás no las hemos podido llenar expectativas porque estábamos en pandemia, crisis y enfermedad. Muchos de nosotros no sabíamos si íbamos a estar vivos hoy, pero gracias a Dios tenemos un presidente que tuvo un buen manejo de esa crisis. ¿Ustedes se imaginan otro gobierno como se estaba manejando la política aquí? ¿Tú te refieres a Leonel y a Danilo? Otro que si se iba a comprar una jeringuilla y era a 2 pesos, la compraban a 50. ¿Ustedes se imaginan en esa época? Entonces, ¿a quién tú te refieres? ¿A Leonel? Primero hay que darle gracias a Dios que tenemos un presidente como Luis Abinader y el PRM llegó ahí con el cambio. Eso es lo primero. Sí. Bueno. Y lo segundo es que a partir de ahora ustedes van a ver la responsabilidad de un presidente. Porque ¿qué dijo Luis ayer? Luis dijo, a pesar de esta pandemia hemos mantenido las ayudas a los menos poseídos y lo vamos a mantener, la vamos a ampliar. Y vamos a trabajar ahora con el pueblo. E incluso llamó a los políticos de oposición a ser conscientes. Porque Freddy decía, no ha tenido oposición. Primero, hay que tener, estar legitimado para hacer oposición. Ustedes saben cómo salió el gobierno, el partido de gobierno del poder. O sea, salieron con la cabeza para abajo, no tienen forma de levantar la cabeza, porque nosotros estamos gobernando de una manera diferente a ellos. Y que los resultados están ahí, en contra de ellos y resultados a favor de nosotros, ¿verdad? La gente está viendo un cambio y que ellos, lo de la oposición, no están legitimados para hacer oposición porque tienen que reinventarse, reivindicarse con todo el daño que le hicieron al país y entonces salir a hablar de cosas que la gente le pueda escuchar. Entonces, a partir de ahora nosotros vamos a seguir ayudando a la gente, trabajando para la gente y gobernando para la gente con el cambio que Luis ha impuesto en este país. Freddy se estaba riendo cuando decía de Claro. la oposición. ¿Por qué? Mira qué es lo que pasa. Que yo celebro mucho que la juventud participe en política y se vaya formando, pero tiene que formarse sobre base, desde el principio, base sólida. El presidente Abinader ayer, yo vi y nuestro partido vio un punto de inflexión.
un punto de inflexión porque en realidad él ha provocado la oposición en el sentido de que todo lo que dijo no es cierto. Mentiras. Vamos a decir que no es cierto. Yo vi un presidente solo, un presidente que... Dígame tres mentiras que el presidente dijo en su discurso, ingeniero. No. Por ejemplo, yo te puedo decir, el gobierno comenzó quitando una cantidad enorme de tarjetas y de ayuda. Entonces no puede decir ahora que subió, va a subir el apoyo, lo que está tratando de volver al punto donde lo encontró. Sobre eso, ingeniero, por ejemplo, un paréntesis, hay un punto de programas sociales que eran producto para resolver el tema de la pandemia. No, eso fue un error. Tú en medio de una pandemia, tú no puedes reducir la parte social. O sea, este es un gobierno de empresarios sin sensibilidad social que no entienden los problemas a veces sociales. ¿Cómo tú vas a limitar la ayuda social en un momento de pandemia y además de eso, en un momento que el mundo entra en crisis? Nosotros, el presidente Leonel Fernández recibió una de las crisis económicas más profundas después de la Segunda Guerra Mundial y de la 29. Sin embargo, lo manejamos. ¿Cómo? Bueno, se sentó a analizar, se buscó un crédito. En el caso del petróleo y del gas, tenemos que analizar las cosas como son. ¿Quién es el principal productor de petróleo del mundo? Es Rusia. ¿Cuánto produce? Produce 47.8 millones de barriles diarios. ¿Quién es el segundo? El segundo es Arabia Saudita, que produce 37.13 millones de barriles diarios. Y el tercero es Estados Unidos, con una diferencia enorme. Y el cuarto, Irán. Pero entonces cuando vamos al gas, Rusia produce 47.38 billones de galones, de metros cúbicos. El segundo, ¿quién es? Irán. El tercero, ingeniero, ¿pero qué ustedes proponen respecto al precio del combustible? ¿Qué ustedes proponen? Que el presidente lo que tiene que sentarse. ¿Quiénes son de esos tres nuestros principales aliados? El principal aliado de nosotros es Estados Unidos. Pero sentarse. Los países árabes no son nuestros enemigos, al contrario, tenemos buena relación. Entonces, usted tiene que sentarse para planificar lo que viene en el tiempo, porque ya sabemos que hay una crisis. O sea, ¿ustedes reconocen los argumentos del presidente respecto que no ha tomado la medida en ese aspecto? En el otro aspecto dice, porque él ofreció 10.000 viviendas, y Jorge lo acaba de decir. Sí. ¿Cómo es que tú ofreces 10.000 viviendas y apenas hace 200? Entonces tú ves que un funcionario, la vicepresidenta, sale a inaugurar una casita que le está cambiando el zinc. Eso no es política de gobierno, eso es de un director. ¿Cómo es que dice que le suministraron, que integraron 1 millón de dominicanos al servicio de agua potable? Eso es imposible. Si nosotros, las fuentes que tenemos y la cantidad de viviendas son las mismas. O sea, tú no puedes integrar 1 millón de ciudadanos al servicio de agua potable. Eso es un proceso. Sacar de la pobreza, sí. Eso es una nueva presa. Eso es sacar de la pobreza, sí. Entonces, cuando tú dices que va a incrementar en 300.000 nuevos usuarios de tarjeta, cuando tú sacaste prácticamente 700.000, no está haciendo nada. Lo que estamos diciendo, y lo digo como dije al principio, el gobierno por la crisis ha tenido la oportunidad de no tener una oposición como lo han tenido los otros gobiernos, pero él dejó un punto de inflexión partiendo de premisa falsa. ¿Cómo es que tú ganas? Siempre se ha dicho que en términos económicos siempre se ha dicho que es negativo a un país que tu moneda se justiprecie, que sea más importante que otras monedas importantes, donde el dólar ha ido perdiendo valor. Entonces tú dices, tú lo que te estás perjudicando, porque tú lo que... O sea, tú lo dices para decirle a los dominicanos que este gobierno está bien. No, al contrario. Si nuestra moneda coge valor, lo que va a hacer es un país exportador como nuestro, con nuestros productos se van a hacer más caros que los de nosotros.
Y si antes no compraron, no van a comprar. Tú no te puedes indignar el hecho de que subieran las remesas. Aquí no ha habido una política para recibir remesas. Gracias a Estados Unidos, que aumentó los recursos y le entregó recursos a la población, no a los dominicanos. Los dominicanos recibieron y mandaron para acá. Eso no es una tarea del gobierno. Eso fueron los dominicanos que mandaron. Entonces, cuando tú vas viendo eso, por eso yo digo que a partir de ahora va a haber una oposición, porque está a la mitad del tiempo que le corresponde. Entonces, nosotros no nos interesa hacer oposición por oposición, y ningún partido quiere hacer oposición a un gobierno. Tiene sus luces, pero no es a nosotros que nos corresponde. Es verdad que se ha ocupado durante la pandemia pero el problema no ha desaparecido, porque tú tienes un decreto, tú no desaparece el problema. Uno no sabe, cuando tú vienes a ver, viene otra pandemia de camino. Lo que hay que estar preparado. El mundo demostró que no estaba preparado en el momento que apareció el sistema de salud mundial, pero tampoco estaba preparado para el problema económico que arrastró. Entonces, tampoco lo estamos nosotros. O sea, cuando tú ves que en el 19 crecemos 4 puntos y algo, que en el 20 nos vamos al piso, y que en el 21 subimos, entonces se dice que crecimos 10. No, por eso el presidente Leonel Fernández dice, no crecimos, porque tú estás en negativo. Tú comparas la economía dominicana, compararla con Argentina o con Chile o con Brasil en el momento que tienen una crisis enorme. ¿Por qué tú no me dices que Guatemala, Costa Rica, México tienen una inflación más grande, más chiquita que nosotros, y los productos de su primera necesidad lo manejan bastante bien? ¿Y cómo que nosotros tenemos una inflación de un 8%? Inflación implica desempleo, inflación implica carencia de la canasta familiar. Es ahí donde está el problema del gobierno actual, que tiene que poner atención a ese problema, porque los dominicanos son pacientes. Pero usted se mete en un barrio, usted se mete en una zona marginal, y se da cuenta que ni hay empleo, ni los productos de primera necesidad están carísimos, y eso es ponerle atención. Nosotros somos un país despoblado. Cuando usted va en un helicóptero, hay cantidad de tierra baldía con dueños, pero no están utilizados en nada. En medio de una crisis vamos a ocuparnos de sembrar de verdad, no de decir. Elías, tú estás escuchando las expresiones del exministro de Obras Públicas. Prácticamente ha dicho que el gobierno no está focalizado en lo que realmente tiene que estar, ni que ha presentado soluciones a los problemas que existen, y que el presidente, al hablar ayer, al rendir cuentas ayer, no habló de los problemas como debía hablar, no lo abordó con la seriedad, o vamos a decir como ellos dicen, no está preparado para asumir los retos que tiene la República Dominicana. Eso fue más o menos lo que yo capté de lo que quiso decir el ministro. No está preparado, lo que esté solo. Mira, con pequeñas acciones se hacen grandes cosas. Freddy decía, ¿cómo tú vas a decir a mí que se le llegó a 1 millón de personas con agua potable si aquí no se han hecho acueductos? Freddy, el gobierno del PLD por 20 años gobernaron, y todos los pequeños acueductos de los pueblos, las bombas, oye, por bombas cerrados. Ahí están las estadísticas de INAPA, vamos allá donde el director. Pueblo por pueblo fueron y se repararon esos pequeños acueductos, se le pusieron las bombas, se le adecuaron, y está la gente recibiendo agua. Y ahí están las imágenes y ahí están las inauguraciones. Freddy fue director de INAPA también. Y de la casa. Yo de eso sé. O sea, él conoce. Yo estoy diciendo lo que... estaban... Yo no me estoy a ripotar, ¿verdad? Diputado. El peor error del presidente Abinader, el peor error es forzar para nombrar un abogado donde el PRD, es el PRD, donde los mejores técnicos, siempre nosotros observamos y celebramos el hecho de que teníamos que prepararnos, porque los mejores técnicos en agua en este país lo tenía el PRD. ¿Qué pasaron al PRM? Correcto. Es una realidad. Los resultados tenemos agua. Y yo creo en la actitud del funcionario, yo no creo en títulos.
Esos son los problemas de tener un congreso que es No diga eso. Para eso se estudia. Para eso se estudia, hermano. Hay asesores también, hay técnicos que tú tienes. El PLD puso a Gonzalo de ministro de Obras Públicas, tú sabes, de edificación y de ingeniería. Lo hizo peor. Bueno, pero el PLD. Entonces, se habla de la vivienda, se empezó a trabajar, pero yo empecé diciéndole a ustedes, estaban en una pandemia, una crisis económica. Bien. Ahora bien, ustedes se imaginan con el despilfarro que había aquí, la oposición gobernando, cómo estuviéramos nosotros, comiéndonos uno con otro. Freddy, usted habla de los combustibles, que Rusia, que Estados Unidos, esos son factores que nosotros no controlamos. Que suba el petróleo allá, nosotros no lo controlamos. ¿Qué es lo que tiene que y está haciendo el presidente Luis Abinader? Controlando. Bueno, los que más pueden, vamos a sacrificar para los que menos pueden, podamos ayudarlos con las acciones de llevarle el plátano barato a través de INEPRE, llevar el huevo barato y focalizar las ayudas, subsidiar incluso los productos, los fertilizantes, subsidiar la materia prima, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Cosas que no puede controlar, pero sí puede ayudar a la población, y es lo que está haciendo. Y estamos ayudando y vamos a construir la vivienda que se prometió. Apenas llevamos yo te voy a hacer una pregunta. Y días. Yo te voy a hacer una pregunta. Con todo el respeto, sí, que yo admiro que ustedes hayan llegado donde están en el Congreso, y qué bueno, porque tenemos que proteger el Congreso siempre, aunque se equivoquen. ¿Tú sabes quién fue que aprobó la carretera Santo Domingo-Samaná? Tú lo sabes. Samaná. Sí. El Congreso. La del peaje sobre que mencionó el presidente. El Congreso. No, el gobierno aprobó el contrato. El gobierno del PRD, que es el mismo PRM ahora, aprobó un contrato que no favorecía, no porque el gobierno no lo quisiera, porque yo celebro que el gobierno lo haya hecho en el momento que lo hizo. Lo que yo no celebro es que el Congreso aprobara ese contrato. Un contrato a 30 años, que una gente... El PRD. No, a 30 años. Sí, pero el PRD. ¿Y luego quién llegó al gobierno? No, pero el PRD. Entonces, vamos a ver quién lo ejecutó, Freddy, y quién le dio continuidad. ¿Quién lo refrendó? No, al final... No, lo inició el PRD. No se inició. No se inició en el gobierno del PRD. El problema no es ese. ¿Y luego? No, el problema no es ese. Que yo quiero que... No debió haber mencionado eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estaba ahí. Y le dejé el camino a los próximos gobiernos que vinieran, porque entendía que no estaba bien. Celebraba que se hubiese hecho. Lo que no estaba bien, lo que se firmó, le dejé el camino. ¿Por qué? Porque el problema fue que pusieron el dólar y no le pusieron un límite al dólar como base fundamental del contrato. Un dólar a 33 por 1, a 37 por 1, y ahora está a 56. Ese es el problema. No le pusieron un tope como debe ser. No le pusimos, Freddy, tiene que decir, porque tú fuiste parte de eso. No, porque fue aprobado, está en la En el Gaceta Congreso Oficial. Está en la Gaceta Oficial, ya no se puede cambiar. No, los contratos administrativos. Si él le sigue está en la Gaceta, tenía que volver al Congreso para modificar. Tenía mayoría en el Congreso y podían anular eso. Lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir, culpable del que estaba a 30 años, ¿no verdad? ¿Cómo tú me vas a buscar 400 millones y pico? Lo va a entregar ahora, cuando lo que había que hacer era invertir esos 400 millones, si tú no estabas de acuerdo, para que aumentara el tránsito. Eso es lo que había que hacer. Y que tú calculas que me economicé. Ellos están calculando los 30 años. Sí. No, hermano. No se le ha invertido. Yo te digo a ti, como tu diputado, dime una obra en la capital importante. Dime una. No hay. En el Gran Santo Domingo no lo hay. Para continuar, acabamos de empezar la ampliación del metro, el Carrizo 9. Es que, enunciados no son políticas públicas, es que todos se queden enunciados. Pero no tenemos tiempo. La verja, por ejemplo, hicieron la inauguración, eso está vacío de nuevo. Pero no tenemos sin un blog. No, es que no. A propósito de la verja, me excusan.
No he visto una posición oficial del Partido de Liberación Dominicana respecto a si apoya o no la verja. Me interesaría tu opinión, Jorge. Y de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que el verdadero muro es un muro de empleos, un muro de oportunidades. Yo no creo... ¿Están en contra? ¿Están en contra del muro? Ajá, Yo no creo en eso. No es el PLD, no es una posición del PLD. Yo te estoy diciendo una posición muy particular. Yo creo en una política de gestión fronteriza, una verja. Sin una política de gestión fronteriza va a pasar lo mismo que siempre, que va a encarecer el peaje de lo que se han buscado toda la vida en la frontera. Ojalá que se gestione de manera correcta por fin la frontera de la República Dominicana. ¿Por qué no he visto una posición oficial del PLD, de la Fuerza del Pueblo? Porque eso sabe que eso está bien, que está correcto. No. En pleno siglo XXI, yo particularmente yo digo que aquí lo que hay que agarrar un grupo de jóvenes haitianos, formarlo, educarlo, sabiendo que somos dos países totalmente diferentes, y después que se formen en Barahona, en la Universidad La Guastia allá, o que se formen en San Juan de la Maguana, que vayan a echar hacia adelante su país, porque Haití carece de una clase política, de una clase que le duela verdaderamente su país. Eso es lo que yo creo de forma muy particular que hay que hacer con el tema haitiano. Ingeniero, formarlo para allá, formarlo. Y la gente dirá, no, porque eso no es responsabilidad de nosotros. El tema es que ese problema es a nosotros que nos cae. El problema es que ellos se chupan el presupuesto de la salud. Entonces aquí no le podemos seguir dando la espalda al tema haitiano. Ingeniero Freddy Pérez, la posición de la Fuerza del Pueblo respecto al muro. Lo que sí tengo que decir, que un país... Ustedes opinan de todos los temas, pero del muro no he visto una posición oficial. ¿Qué ha pasado? Que coline con otro país. Uno que va en vía de desarrollo y otro que va hacia abajo. Tienen que salir corriendo para acá. Sí. O sea, tiene que haber una política. Yo en lo particular y la Fuerza del Pueblo no está rechazando el muro. Ni aprobando ni rechazando. Alguien dice, coño, pero Freddy no dijo nada del muro. No, claro, pero es una política global en términos de la política migratoria y de frontera. Por ejemplo, no lo hice porque en ese momento me cambiaron y no se hizo en el gobierno. Yo espero que el presidente Luis Abinader, que lo considero un hombre inteligente, repare en condiciones la carretera internacional. Eso es fundamental. Sí. Fundamental la carretera internacional. Por muchísimos factores, porque hasta para turismo sirve. ¿Quién se mete por ahí? Nadie. En los militares quizás. Que prepare una valla tecnológica. Lo mismo que estaban haciendo con los drones, con cámaras, zona franca, fronteriza. O sea, hay una ley que se aprobó, se volvió a aprobar en este gobierno. Se lo celebramos. Eso está bien. Porque un país pobre va a salir corriendo. ¿Ha podido Estados Unidos controlar los mexicanos? No, de Centroamérica. Y con una valla. Sí, grandísima. Tiene una verja acumuladora. Y no ha podido. Por ahí. Mire, Freddy, no tan solo eso. Si tú buscas la partida presupuestaria, al CEFRON durante 2 años consecutivos que lleva el PRM gobernando, le ha bajado el presupuesto. Entonces uno no entiende qué es lo que quieren, porque es un gobierno de prioridades invertidas, es un gobierno de juego de culpa, pero es un gobierno de culpa. Todo es culpa del PLD. Todo es culpa de Leonel, todo es culpa de Danilo, todo es culpa del COVID, todo es culpa ahora de Ucrania y Rusia. Señores, asuman que ya son gobierno. Sí. Ya el cuento de la oposición, donde había que hacerle gracia a todo, ya eso se acabó. Entiendan que el pueblo dominicano, a través del mecanismo que se llama elecciones, le dio la oportunidad de asumir ese error sagrado de gobernar. Es que nadie se llevó nada. Hay 13 PLDistas sometidos. Hermano, 13 PLDistas sometidos. Oye, 13 PLDistas sometidos. Sometan. El año pasado le bajaron la partida a la Procuraduría General de la República. Entonces le dieron, no, le bajaron la partida al PLD. Es que le bajaron. Entonces, investiguen. 13 PLDistas presos, es lo que hay, de los cuales 5 son miembros del Comité Central. Miren, someta, hay más casos de corrupción del PRM. Ojalá, si le encuentran la prueba, que lo tranquen a todos. Hay más casos de corrupción del PRM en este año y pico de gobierno que lo que hay casos del pasado gobierno. Pero es una locura. Hay impunidad, porque hay muchos de los sometidos que están en la calle. Hay muchos de los sometidos que están en la calle. Diputado y don Freddy Pérez, hay un tema que a mí me preocupó mucho cuando lo escuché ayer del presidente en el discurso, que he visto que poco se ha hablado de eso. La imagen del gobierno, la que se percibe, es que es un gobierno para los empresarios.
Es de empresario. Incluso el del CONE cuando salió del discurso salió muy contento. Ahora, el presidente dijo algo que a mí me llamó profundamente la atención. Yo he visto poco que se ha dicho de esto, y era respecto a la reforma policial. Y cuando habló de la reforma policial, habló de un posible fideicomiso. No sé con qué se liga la seguridad ciudadana con un fideicomiso en el que pudieran entrar sectores privados, ¿verdad?, con sus recursos, que uno no sabe de dónde pueda venir. Cómo el gobierno va a manejar una reforma a la policía, incluyendo un fideicomiso. Me gustaría, y voy a empezar por la parte oficial, para que explique eso, y después por los sectores opositores, para que den su opinión sobre esa reforma, que es un tema que le preocupa a la gente, el tema de la seguridad ciudadana. Entonces... Mira, lo primero que tenemos que saber qué es un fideicomiso. Fideicomiso es que tú buscas un tercero para que te administre unos bienes con un fin. Incluso el contrato tiene un tiempo de caducidad. Entonces, no es que vamos a hacer la policía a través de un fideicomiso, es que pusimos unos fondos para que un tercero nos lo administre y nos haga la reforma policial. Ese fideicomiso se creó para hacer la reforma policial, porque tú sabes que no podemos, si hemos tenido problemas con los directores de la policía, con la organización de la policía, y le damos el dinero para que ellos mismos se autoevalúen y se autorregulen. Pero ¿por qué hay que buscar un fideicomiso? O sea, yo no entiendo esa Porque parte. es como tú decir... Es una preocupación mía personal, pero yo no se lo he visto a nadie. Lo primero es que, ¿qué tú entiendes por fideicomiso? El problema es que la gente ha hecho un morbo con la palabra fideicomiso. El fideicomiso es un juez imparcial, un tercero que te va a administrar correctamente los bienes, que va a velar de que este no se lo robe, que este no busque licitadores a favor de él para ganarse una comisión. Eso es lo que busca un fideicomiso, administrar bien los fondos. Fíjate que el mismo presidente Luis Abinader creó un fideicomiso para sus bienes, para que no hayan intereses. Sí, pero eso es lo de él, el dinero de él. Claro, al final, estamos hablando. yo creo que... El fideicomiso te va a quedar encerrado. Es que ahí es que me está preocupando. O sea, ¿cómo nosotros, la seguridad ciudadana, vamos a solicitar un fideicomiso en el que se incluyan sectores económicamente poderosos? Porque ahí no va a ir de guachupita, no, ahí van a ir sectores poderosos, y esos sectores poderosos pueden ser de cualquier procedencia, sectores. ¿verdad? Mira, el gobierno, hasta procedencia oscura. El gobierno va a poner un dinero que se lo va a dar a la fiduciaria, que es el Banco de Reserva, y va a buscar entonces técnicos con esos fondos, los fondos que se vayan dando. Eso para mí se oye muy peligroso. No, Me interesa la posición de la oposición. Yo creo que al final el diputado, con sus palabras, que la voy a repetir textualmente, que el fideicomiso es para que un tercero administre de manera correcta y adecuada, ya sea el fin que se busca. En este caso, la pregunta y la inquietud tuya, que es el de la policía. Él con esto reconoce que el gobierno no tiene capacidad de administrar algunas cosas públicas. Entonces, por eso hay que pasar a manos de tercero. Lo que a mí me preocupa es que para cumplir, y eso lo quiero dejar muy claro, y lo anoté incluso acá, para cumplir todo lo que se prometió en la campaña y lo que se sigue prometiendo al pueblo dominicano, se necesitan 5 puntos que el presidente obvió totalmente. Se necesita o una reforma fiscal, eso no se habla ni se menciona. ¿Ustedes proponen una reforma fiscal? Se necesita impresión de moneda inorgánica. Esto eleva el tema de la inflación, como ha pasado en Estados Unidos. Se necesita endeudamiento externo e interno, que eso es lo que ha incurrido básicamente el gobierno. Se necesita recorte de gasto, y en medio de una crisis, como habla el diputado, recortar gasto, eso perjudica a los más desposeídos, o reasignar fondos de una institución a otra. ¿Qué harán? República Dominicana pasó a ser este año el tercer país de Latinoamérica que más dinero tiene que pagar de intereses de deuda. Solamente nos supera Panamá y Costa Rica. ¿Qué haremos como país? Esas son las cosas que nosotros tenemos que repensar y rediseñar. Por deuda de este gobierno, ¿no? Por deuda de todo. Yo no te estoy diciendo, es que no es que gracias al PLD, es que no es que ahora asuman que son gobierno ustedes. Ya el PLD, ya Danilo, Leonel son historia, ya son temas del pasado. Gobiernen ahora, céntrense ahora, porque los dominicanos quieren respuesta, no excusas. Miren,
la posición de Freddy, el fideicomiso de la Policía Nacional. No, mira, eso del fideicomiso es viejo, eso no es nuevo. Es que aquí esto es de brinco y de espanto. Esto es un país de brinco y de espanto. Todos los días sacan una cosa. Eso es viejísimo. Sectores privados lo que hacían era que necesitaban hacer una construcción, una torre, y hacían un fideicomiso para buscar fondos en el sector privado. Bueno, esa torre vale 100 pesos. Nosotros vamos a poner 20 y vamos a buscar 80. Entonces se hace un fideicomiso que es un contrato entre las partes. Es una sociedad donde el que aporta no tiene que investigar si aprobó, tiene que dejar que lo haga el que lo propuso, simplemente los resultados. Aquí hay una ley de fideicomiso, pero no hay una ley de fideicomiso público, es privado. Entonces no pueden estar privatizando cosas del Estado, administrado por el gobierno. Y además que no hay necesidad. Yo creo lo que dice Jorge es una demostración de incapacidad, porque hay mucha gente capaz que una comisión puede realmente administrar los fondos que se estén usando, como se ha hecho otra vez en diferentes renglones. Creo que sí hay que someterse, y van a seguir en eso, una ley de fideicomiso público, porque son bienes del Estado, que el gobierno es un simple administrador. No puede entregarle a una gente por 30 años, porque ese es el problema. Como esto es un gobierno de empresarios, le van a entregar a un empresario por 30 años para que detente, para que se beneficie de tal o cual operación. Por ejemplo, ¿quién invirtió el dinero de Punta Catalina? Fue el gobierno. Si ya lo invirtió, no tiene que salir a buscar fondos. ¿Para qué? Ya lo invirtió. Maneje su Punta Catalina. Planta. O sea, entonces lo que vemos es que todos los empresarios quieren quedarse con las cosas, porque esa es la mentalidad del empresario. No es que sean malos dominicanos, bueno, es que a nosotros nos enseñaron que el empresario trabaja para producir riqueza, y que mientras más produzca, mucho mejor. Y al Estado, bueno, que pague impuestos para el brazo solidario del Estado, ayudar a los sectores más desposeídos. Pero ese no es el caso. Se están inventando fideicomisos que no tienen sentido. Entonces, el presidente tiene que pararse en dos patas. ¿Cuáles son esos fideicomisos que usted entiende que no tienen sentido? Estaban hablando de un fideicomiso para Punta Catalina, un fideicomiso para la policía, un fideicomiso para la tilapia, un fideicomiso. Eso cae mal. Para el transporte. Yo les invito a los amigos televidentes que vayamos ahí a la Puya y bajemos los escalones de la Puya para ver lo que está pasando ahí abajo, o en el Manguito, Barrio Popular, o en los Miaitos, para que ustedes vean que no están pensando en eso, están pensando en cómo aparece la comida de cada día. ¿Cuál es el problema fundamental de este gobierno, diputados? Que ustedes estén en la Cámara y someten proyectos. Aquí hay un problema serio en la educación, en la salud, en la violencia, o sea, la inseguridad, y en la comida. Esos son los cuatro. Y el presidente ayer no dio respuesta en ninguno de esos cuatro. En 20 años ya no pudieron hacer nada por eso. Pero yo te puedo decir que si este país... problema existe, usted en 20 años ni hicieron nada. Pero mira, todo es culpa del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Sí, pero hermano, todo es culpa del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y de Hipólito también, porque ustedes también a Hipólito lo tienen ahí en el ladito. No, pero mire que sencillo. Yo llego de México, voy a hacer una maestría en México, y llego. Tomo la oposición, le digo al presidente, este país tiene que crecer, vertical, porque aquí no hay. No, este país son aldeas, como toda la provincia. El perfil del país entero se modificó en los gobiernos del PLD. El país. Mire, antes de... Usted va a provincia que antes, hace 20 años, eran aldeas. Sí. Usted está defendiendo al PLD. Claro. Nosotros somos uno. Mire, ya antes de finalizar, brevemente, en términos porcentual, la evaluación de la Fuerza del Pueblo y del PLD, de un 100%, la agenda educativa del gobierno, ¿qué porcentaje usted le da de apoyo o de rechazo? Bueno, un porcentaje, porque ya tenemos que ir. 50%, 60 puntos, 70 puntos. 30%. 30 puntos. ¿Y el PLD? Pónchale. Fulcal.
no da pie con bola. Entonces, el manejo económico, brevemente, dígame qué puntaje le da al gobierno. No, pésimo. Pésimo. Sí. Y el PLD. Yo, como soy coherente, no puedo criticar lo que dice Valdear. La lucha contra la corrupción. No, porque obviamente 100% usted va a dudar. La lucha contra la corrupción. No. Tampoco. ¿Y el PLD? Al final la corrupción hacia un partido, no hacia un sistema, que la corrupción es el sistema. Reconoce que el partido La lucha de corrupción está enfocada hacia un partido, no hacia de manera generalizada el mecanismo. Freddy no dijo nada porque él está a favor de que ataquen la corrupción porque es el PLD. No te apures que lo de ellos viene. Que lo de ellos viene. Lo de ellos viene. No, porque yo tengo que opinar. Al final es un sistema que nosotros tenemos que romper. Señores, Claro. agradecerle profundamente el haber aceptado la invitación al exministro de Obras Públicas, don Freddy Pérez, a Jorge también honor, viejo. por haber venido aquí, a Elías también. Esta es su casa, don Freddy es un amigo del espacio, del programa. Gracias. Jorge es amigo de Manuel Rojas. Ese es mi hermanazo. Míralo ahí donde está, que llega tarde siempre al trabajo, pero bueno. Él está aquí, Los de su cuenta. le tienen su hate, pero Sí. yo lo defiendo siempre. Queda la invitación para cada uno para un nuevo debate Gracias. y también para venir de manera particular. A ustedes, gracias por la sintonía. Sigan con Cinevisión, Canal 19. Nos vemos mañana aquí en Irreverente y Directo.